¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Me quedé pensando un poco y dije, ¿será un momento para hacer una reflexión o no será un momento para hacer una reflexión? Estoy un poco cerca. Tati Restovich, de este lado, Argentina. A veces me pregunto, ¿qué es lo que le pasó a la humanidad? ¿Usted no se lo pregunta a veces? Yo me voy para allá lejos, lejos, no tanto, y me voy para lo que es el punto, como digo siempre, el punto de inflexión en esta sociedad, en el 2020, donde hubo una cantidad de sucesos extraordinarios, se podría decir, ¿no? Que trajeron desgraciadamente aparejados una cantidad de desequilibrios tremendos que estamos viviendo hasta el día de hoy. Hoy es día de hoy, año hoy, 2025. Creo que fue una gran operación de ingeniería social. En todos los sectores, creo que consiguió arrodillar a casi todo el planeta, desde de la cúpula más grande del poder mundial. Algunos lo podrían llamar élite, muchos lo llaman élite. Yo lo llamaría parásitos en realidad, porque viven a expensas de, de los demás, de los otros, del resto de la población. Y se tomaron como propias la vida de todos los seres humanos. Lidiamos con una lista muy extensa de psicópatas que atentaron y que atentan contra la vida y la integridad de cada individuo que pise este bendito planeta Tierra. A veces pienso si es necesario enumerarlos, ¿no? Pero bueno, por si acaso, y del otro lado no lo conocen, lo pueden buscar. Podemos ir desde el Foro de Davos, o el Foro Económico Mundial, podemos ir desde el Club Bilderberg, podemos situarnos en la ONU y todos sus tentáculos, podemos situarnos también en el FMI, en el BID, en el CAF, en BlackRock, en Vanguard, ¿en quién más? En el Banco de Pagos Internacionales, en los laboratorios, en las cláusulas, esas cláusulas que, que imponen los que dan plata a los préstamos a los grandes, a las grandes naciones, las que están sometidas a la deuda, por supuesto. Bueno, que son unos favores que hay que cumplir. Y bueno, ellos digitan. Creo que el más notorio es el Club Bilderberg, que se reúne una vez al año en Copenhague, Copenhague me parece que era, ¿no? Sí. Otras veces lo hacen en otros lugares, pero son reuniones muy secretas, chiquititas, donde ellos digitan qué es lo que va a suceder dentro de cada nación, cuál es la que está más en peligro, y a cuál pueden explotar más, a cuál menos, y así nos van llevando a ese anhelo que tienen tanto de la gobernanza mundial, ¿no? Que aparece en todas partes, sin olvidar que cada cuestión de esta ave, no esta ala, de estas alas, de esta ave gigantesca, podemos llamarlas así, llámese derecha o izquierda, para el caso es exactamente lo mismo, son financiadas por el mismo poder, son sionistas. Así que, bueno, de ahí nos podemos pasear por Israel, ¿no? Israel y su radicalismo sionista, su sionismo, el judeo-sionismo, que hay muchas personas que se ofenden cuando uno habla de este tipo de cosas. Pero bueno, ellos están en cada decisión que los gobiernos dicen tomar, en realidad, sin que las personas se puedan dar cuenta de que las naciones simplemente lo único que hacen es obedecer. Podemos pasar desde el Gran Reseteo, podemos pasar por el evento 201, lo que está en internet, podemos pasar por el simulacro del Cyber Polygon, por la Agenda 21, por la Agenda 36,
por la agenda, perdón, voy a volver por la Agenda 2030, por la Agenda 2036, por la 2045 y así van a mantener a la población en un estado de alerta constante todo el tiempo, donde no hay lugar para el pensamiento racional. Es increíble. También en el 2020, creo que bueno, hay veces que pienso que no es necesario describir semejante atentado hacia la humanidad, ¿no? Pero los años que sucedieron al 2020 terminaron dándonos la razón a quienes fuimos tildados de negacionistas o de conspiranoicos. Pero por muy lamentable que suene, desgraciadamente estos líquidos experimentales mostraron su finalidad con un tendal de personas que sufren efectos adversos, efectos secundarios, y hay otros que automática y lamentablemente eh, encontraron la muerte. Supongo que después de este video lo más probable es que me lo censuren, pero bueno, hay veces que es bueno hacer catarsis, ¿no? Y ver si del otro lado hay gente que se siente identificada con lo que uno piensa. Estos grupos de poder, que son los artífices de la medicina que enferma, ¿no? Del aire que intoxica, de la tecnología, de esa tecnología que destruye a generaciones y generaciones de niños y adolescentes. Ellos son los propulsores de la reducción poblacional. Y no me vengan a decir que esto es mentira, porque no es así. No. La reducción poblacional tiene, ya se los voy a contar un poquito más adelante, pero para la gente que no lo conoce, pero tiene larga data. Así que ya lo había dicho también en su momento el señor Bill Gates, ¿no? Creo que más adelante se lo voy a estar comentando. Pero es esa reducción poblacional tan grande, ¿no? De la ONU, de Naciones Unidas, por supuesto, de sus 112 orientaciones sexuales. ¿Eh? Los que imponen. Como si alguien se pudiera cambiar de sexo simplemente porque se le ocurre una mañana. Hay veces que no entiendo cómo mutilarse un miembro, un miembro sexual sano reafirmaría una teoría que está solamente sobre su cabeza. La verdad que lo desconozco, pero bueno, sucede, ¿no? Dios mío. Bueno, en fin, lo que quería hacer es un poco de catarsis. Sí, la verdad que sí. Pero lo único que hacen, siguen con su plan de bajar de natalidad, porque eso es parte de la misma planificación familiar. Ellos son los que redactan las leyes de todos los países, de todos los países. Los disfrazan, por supuesto, de políticas públicas, y con algún tipo de aspiración falaz, llamémosle así, para un mundo mejor. ¿Sí? Bueno, es la forma en que se venden estos grandes salvadores, ¿no? Seguimos con el mismo eslogan que tiene el web: no tendrás nada y serás feliz. Cuando en realidad ya por el año 1974 voy a pecar de porfiada y voy a decir que estoy segura que fue el 10 de diciembre de 1974 donde se hace el plan, el famoso, yo le digo plan, ¿no? Pero en realidad fue un memorándum, fue un plan, ¿no? Pero cuando con el apoyo del Consejo de Seguridad Federal de Estados Unidos se crea el memorándum 200, ¿no? De Henry Kissinger, que se llamó implicaciones de crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos y los intereses en el extranjero. Así, sí. Bueno, está desclasificado, o sea, puede buscarlo, que se encuentra en todas partes. Y ese estudio afirmaba que el crecimiento de la población de los países, disculpen, de los países en menos desarrollo, se les dice PMA por las siglas en inglés, son los países que están menos desarrollados según ellos, ¿no? Bueno, y que había algunos que eran una gran amenaza para los Estados Unidos. Bueno, así que en ese momento el presidente Gerald Ford, ¿qué dijo? Bueno, acá hay que adoptar políticas oficiales.
y hay que buscar algo. Entonces, bueno, este documento que se crea, el memorándum de asiento, de allí se gesta el plan para reducir la natalidad a cualquier costo, sea como sea, no importa si es con guerra, si es con hambruna, si es con fabricación de armas biológicas, si es con poner en funcionamiento en todos los países todo lo que sean armas psicotrónicas, puede buscarlo porque están desclasificadas, son con patentes, son del DARPA y de la CIA, y con armas teledirigidas, financiando, por ejemplo, lo que son grandes farmacéuticas, financiando nuevas investigaciones, llamémosle así, ¿no? De modificación genética. ¿Qué más? Bueno, estamos hablando del año 1974, ¿no? Imagínense lo que son 50 años más adelante. O sea, el avance que tienen esta gente en lo que es tecnología, sumada, por supuesto, a todos los aspectos que a usted se le ocurre que puedan llegar a ser posibles. Bueno, retomando un poquito lo que fueron los creadores y los gestores de estos planes, son los que a través de la manipulación de la mente logran permear en toda la sociedad. Por supuesto siempre tienen detrás unos cuantos soldaditos, ¿no? Que siempre son los mismos. Es el MIT, es la FDA, es el CDC de Estados Unidos, casualmente están todas, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la de Johns Hopkins, Tavistock, por supuesto, que por más que digan que no está ahí, sí está, por supuesto, sigue funcionando. El DARPA, que se encuentra en todas, por supuesto, siempre, nunca va a faltar. Esto es entre los que son más conocidos. Me hace frío en Argentina en este momento. Bueno, en lo que respecta a esta manipulación, se lleva a cabo en cualquier área que usted pueda pensar o imaginar, no importa en dónde, hasta en lo más delirante que se le pueda ocurrir, allí están ellos, por más descabellado que le pueda parecer. El clima lo manejan ellos, y entre paréntesis vamos a poner, el que maneja el clima es dueño de los alimentos, el que es dueño de los alimentos es dueño del mundo. Bueno, así van creando desastres para después venderte la solución, entre los que ellos llaman los manejos, nosotros llamamos en realidad, los manejos climáticos. Están los guetos, hay que decirlo con todas las palabras, que hoy las naciones llaman ciudades inteligentes o ciudades de 15 minutos. Y bueno, todos los gobiernos tienen su página oficial, los gobiernos, los municipios, las provincias, las comunas, los pueblos, lo que fuere. Eso ya es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, de los ODS, así que puede buscarlo tranquilamente porque lo va a encontrar sin ningún tipo de problemas. Bueno, a la cual por supuesto todos los países adhieren, no hay uno solo que no adhiera. Donde obviamente se ejerce un control total sobre el individuo y reciben muchísimo dinero, muchísimas cuestiones. Sí, no, es dinero lo que reciben, por supuesto. Y porque es parte de los préstamos. Si ahí está la Agenda 2030, usted lo que tiene que hacer es las naciones hacer caso. En fin, cuando se arman estas ciudades de 15 minutos, a los cuales yo les llamo guetos, o ciudades inteligentes, lo que se hace es que ellos deciden quién sale, quién no sale, a qué hora, dónde es su desplazamiento, siempre dentro de esos 15 minutos, desde el lugar de donde ellos residan, por supuesto. Y donde, bueno, por supuesto no existen vehículos que vayan contaminando. Recuerde la huella de carbono, el CO2 y todo lo demás, y bueno, y poner a los autos eléctricos dando vueltas por todos lados, y bueno, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Pero bueno, es una dicotomía, ¿no? Porque esta gente se maneja en jets privados. Quisiera saber quién contamina más de todos, si el que viaja en un vehículo común para ir a trabajar o el que en realidad está haciendo este tipo de cosas para juntarse una vez al año a ver cómo destruyen al planeta. Pero bueno, es lo que pregona el foro de Davos. Bueno, que está desgraciadamente es el promotor de lo que es esta tecnocracia, de lo que es este transhumanismo, de lo que es
¿cómo llamarlo, no? De lo que es los encierros climáticos, así, de esa forma. En su momento estaban los encierros por alguna peste que se les haya ocurrido y ahora en este caso están por unas cuestiones que son climáticas. Dentro de poco va a terminar con un PCR porque hay algo climático y usted va a tener que estar inyectado por cambio climático. Eso es lo que hacen este tipo de gente. Bueno, no tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que dice que ya no es más director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ya tiene sucesor, ¿no? Pero bueno, cuenta con un arsenal de delirios bastante importantes. Dentro de las soluciones que ellos venden, luego de las grandes inundaciones o los desastres que no son naturales, al contrario, ahí vienen todo lo que son los laboratorios. ¿Para qué? Porque tienen que hacer presencia, ya que bueno, después de que se instalan las políticas públicas que están apoyadas en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. En Argentina contamos con la OPS. Vio que en lo que concierne a la OMS hay diferentes sectores. Uno es para las Américas, otro es para África, otro es para Europa y demás. Bueno, en Argentina nosotros estamos dentro de lo que es la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Entonces entran en juego y en acción la OPS. ¿Para qué? Porque ahí venden todo lo que son venenos, en realidad. Y la OPS, para los que no son de Argentina, cuenta con una creación mucho más grande de lo que fue la OMS. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, se crea en 1902, muchísimo tiempo antes que la OMS. Entonces, es como que terminó siendo una filial y se acopla, se anexa. Entonces, todo lo que haga la OMS pertenece y va a hacer foco y va a decantar en todos los países de América Latina y el Caribe. Así es como se da en la grilla de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Pero no me quiero olvidar de que también son los que manipulan la educación. Está completamente sesgada y con ideologías que están como enraizadas, digamos, ¿no? En confundir, no voy a decir digamos porque me hace acordar a mi presidente y no quiero. Están enraizadas en confundir a los niños, ¿no? Y le proponen, bueno, que cada día que amanezcan se pueden identificar como quieran. Porque, bueno, las leyes los amparan, las mismas leyes que estos psicópatas regaron por todos los continentes. O sea, esas leyes que siguen estando vigentes hasta el día de la fecha. Día de la fecha, me refiero al día de la fecha, día de la fecha. Hoy es 3 de junio del 2025. La que generalmente son impuestas a países que son sometidos a la deuda, por supuesto. Hay otros que se pudieron abrir un poco más rápido, pero bueno, no todos. Allí están los centros educativos que se transforman en lugares como si fueran de carnicería humana, ¿no? Y de corrupción de menores, porque eso es lo que son. Es corrupción de menores. Así por lo menos tipifica en el Código Procesal Penal de mi país, Argentina. Pero bueno, evidentemente echa la ley, echa la trampa, como se dice, ¿no? Donde estos niños son expuestos a materiales absolutamente inapropiados para esas edades. Lo mismo ocurre con todo lo que se vaya puesto acá, ¿no? Los colegios de hoy día pasaron a ser lugares educativos para convertirse en centros sanitarios, porque se acaba de cruzar en estos momentos en Argentina lo que es el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Capital Humano. O sea, hay una trazabilidad impresionante, o sea que no se salva a nadie. A menos que la gente decida y haga homeschooling, entonces están todos los niños libres de ideologías y de pinchazos. Hay una muy buena deserción de ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que sí, pasa por ese lado. Muchas familias optaron por ese tipo de educación que les sugiero que vayan indagando porque la verdad que va a ser una de las cuantas cosas a las cuales van a tener que acudir muchas familias para poder salvarse de esta
caterva de delincuentes que se encuentran al mando del poder en determinadas naciones, por no decir todas, en realidad, ¿no? Bien, así que, bueno, qué sé yo, esa es una de las tantas partes. Le decía que que se convirtieron en lo que son las centros sanitarios, y bueno, eso vino desde el 2020, ¿no? En Argentina nosotros tenemos la ley de vacunación compulsiva y obligatoria hecha en el año 2018 por nuestro expresidente Mauricio Macri. Y bueno, desde ese momento, yo todavía recuerdo la reunión la imagen, ¿no? Que tuvo, que esto debe estar circulando por las redes o por la web, donde se encuentra Mauricio Macri en ese entonces junto con el señor Bill Gates. O sea, la estoy hablando del año 2018. Así que bueno, en ese entonces ahí también meten la ley de aborto, meten ideologías de todo tipo, meten la ley de educación, la ley de vacunación compulsiva y obligatoria, ¿se entiende? Bueno, son como 70 y pico, no sé, Argentina es el país que más pinchazos tiene para cada chico. Así que, bueno, desgraciadamente, cuando se impone esa ley, los padres dejan de tener esa autoridad parental. Aunque parezca, ¿no? Que los papás tenemos toda la patria potestad, desgraciadamente para la ley no. Para la ley, la autoridad parental va a quedar relegada en cuestiones sanitarias, ¿no? ¿Por qué sucede de esa manera? O sea, son ellos los que tienen que estar, el Estado el que te tiene que decir cuántas te tenés que, si no, muchos terminan en denuncias, desgraciadamente. Son también esta gente acá que les nombré antes, son también los que están dentro de todas las plataformas de redes sociales, y donde tienen el acceso y le brindan acceso ilimitado a internet a los chicos, ¿no? ¿Qué mejor que el encierro del 2020 para poder introducir en los hogares todo este tipo de tecnología? Y la mayoría pensó que en realidad que estaba bueno, ¿no? Pensó que estaba bien, porque claro, había un virus tan mortal en la vereda o en determinada franja horaria, no estaba siempre, de vez en cuando estaba, que bueno, los colegios estaban cerrados y las supuestas clases tenían que ser de manera virtual, a través de diferentes plataformas. Por supuesto, nunca sucedió. Todavía recuerdo que había docentes que daban clases de manera virtual con un cubrebocas, de manera virtual y con un cubrebocas. Esas son cosas que uno nunca va a poder terminar de comprender, ¿no? Pues estaban solos en un cubículo y estaban hablando con un alumno, un par de alumnos en una videoconferencia, pero estaban con un bozal. Nunca había semejante locura. Y la gente se olvidó. Yo no lo puedo creer porque la gente se olvida de este tipo de cosas. Bueno, estaba comentando sobre la tecnología y desgraciadamente la mayoría pensó que estaba bien. Estaba bien que se pongan mascarillas o cubrebocas, porque bueno, estaba bien que le den un teléfono móvil o un celular o un smartphone, depende de dónde me esté viendo usted, estaba bien. Pero eso sí, el fútbol nunca dejó de existir. ¿Qué hace el fútbol? El fútbol lo que hace es adormecer a las masas. Denles, como dicen en mi país, pan y circo, que así la gente se va a mantener quieta, mansa y no va a hacer nada. Le decía, le estatuaron la tecnología a los menores. Les dijeron que necesitaban comunicarse. Desgraciadamente, con el que más tarde iba a terminar por el supuesto bicho que andaba dando vueltas por ahí, pero que nadie lo pudo encontrar. Y esos eran los abuelos, ¿no? ¿Cuánto miedo le pusieron a ellos? Creo que fueron los primeros, desgraciadamente, en perecer. Pero claro, eso, permítanme una aclaración y un pensamiento en voz alta, ¿no? Esos eran los primeros que tenían que desaparecer porque les costaba mucho al Estado. Y bueno, era imprescindible deshacerse de esta franja etaria lo antes posible, ¿no?
y así lo hicieron. En todos los países fue exactamente igual. Dejaron generaciones totalmente ignorantes, niños, adolescentes, universitarios que no comprenden texto, ni conocen el alfabeto. Claro, porque se manejan a través de emoticones, de emojis. Y uno se pone a pensar y dice, claro, qué más fácil que eso para poder manipular a un pueblo completamente tonto, distraído por las pantallas y sin educación. O sea, hoy día la IA hace sus trabajos por todos estos pibes, estos niños. No los controla nadie. Acá no existe regulación al respecto en lo que es Argentina, no sé, en otros países. Desgraciadamente hay chicos que navegan por sitios tan oscuros que ni los padres lo pueden llegar a vislumbrar. Ni siquiera se pueden dar cuenta en el abismo que hay detrás de todo eso. Como, bueno, acceso a plataformas que son para adultos, como círculo de apuestas. Desgraciadamente es un entorno bastante complejo, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que cuando los atontaron a mucha parte de la población, el confort fue más que placentero, porque claro, delegaron la crianza de los hijos a un algoritmo. Y bueno, y sé perfectamente que no es simpático lo que estoy diciendo, que quizás muchos se sientan incómodos o atacados, no es mi intención, quiero que lo sepan, pero en estos momentos de guerra de los cuales estamos viviendo, la tan afamada comunicación asertiva pasa a un segundo plano, porque es imperativo que se actúe ya, dirían los chilenos, ya, en una manera inmediata. Estos personajes de los cuales le hablaba hace un ratito son tan despiadados, a mi forma de ver. No sé si alguna vez ha escuchado hablar de ellos, pero eso no importa, no es relevante en este momento. Lo que sí tiene es la posibilidad de actuar y tomar las riendas de la crianza de sus hijos y no utilizar niñeras digitales, porque después el costo que se paga por eso es extremadamente caro. Esta gente fue la que utilizó, de los que nombré al principio, esta gente fue la que utilizó por primera vez a la docencia, llamémosle así, como método de reducción poblacional. Usted va a ver que yo voy y vengo, pero lo que pasa es que me voy acordando de algunas cosas, entonces voy trayendo a colación. Si no hubiese hecho algo muy cronológico, ¿no? Pero voy acordándome y así soy yo. Le decía que esta gente, precisamente los Rockefeller, fueron los que utilizaron a la docencia como método de reducción poblacional. ¿Qué hicieron? Sacaron a las mamás, a las madres de los hogares, fueron bichos y dijeron, le vamos a dar una beca. Bueno, las vamos a becar y les pegaron acá en la frente la palabra empoderamiento. Tienen que estar empoderadas estas mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Como les decía, promovieron becas, las sacaron de los hogares, les vendieron la palabra empoderamiento. ¿Qué más hicieron? Retrasaron la maternidad. Retrasaron por decir retrasaron, porque en algunos casos nunca tuvieron hijos, y si tenían era uno, con mucha suerte, porque si no, y es más, esos hijos únicos o dos quedaban al cuidado de terceros, porque esas mamás empoderadas tenían que salir a trabajar, porque claro, le subieron el costo de vida y un sueldo no alcanzaba, necesitaban dos. Entonces, bueno, ¿qué dijeron? Hay que sacar a las madres de dentro de los hogares o a las futuras madres de dentro de los hogares. Todas esas becas, esas políticas fueron impulsadas por John D. Rockefeller. Que no sé si viene bien al caso no el nombre, ¿no? Pero sí está bueno recordarlo como para que en algún momento cuando escuche hablar de ellos se acuerde de todas las maldades que hicieron a lo largo de todos estos decenios, ¿no? Porque ellos tienen un linaje muy, muy extenso. Las alianzas que tienen, estas alianzas de los, diría yo, de los amos del mundo, porque ellos se creen así, siempre estuvieron alineadas con la IPPF. La IPPF, para los que no lo saben,
y si lo saben, lo escucharán otra vez, es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Es por ponerle un nombre bonito, ¿no? Es porque, ya que su trabajo desde toda la vida fue, es y será, porque es así como funcionan, ¿no? Bajar los nacimientos, bajar la natalidad. Para esta gente, los países con mucha población son una amenaza para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decía? La IPPF, por ejemplo, que es una clínica pro aborto por excelencia, es más, tiene más filiales en el mundo que McDonald's, para que tenga usted una idea del gran negocio que es esto. Por supuesto, su dueño, y cuenta con el mayor financiamiento, es es el fundador, ¿no? Bill Gates. En Argentina tenemos dos filiales de las más conocidas. Una es Fundación Huésped y la otra se llama Casa Fusa, con S. Y trabajan junto con sectores públicos, como los gobiernos, por supuesto, con privados. Es un gran negocio disfrazado de ley. En Argentina, por ejemplo, como en otros países, se vende bajo una política pública llamada planificación familiar. Ellos te dicen cuántos hijos tenés que tener, en qué momento, dónde, y hoy día ya eligen el sexo, eligen el color de piel, los ojos, van a elegir qué carrera van a querer seguir y así sucesivamente. Bueno, Argentina alcanzó el récord en el 2025 de baja de natalidad. Llegó a un 46%. Estas cifras fueron publicadas a principios del 2025, pero datan del 2020 al 2024. ¿Por qué será que sucedieron este tipo de cosas? Hubo muchas estampillas dando vueltas por ahí, de algún cuento chino tal vez. Ay, Dios mío, esta gente que lo que hace, por ejemplo, es utilizar sectores minoritarios como los fabricados colectivos LGBTQI+, la cantidad que tienen de letras dando vueltas por ahí, para promover políticas, porque sí, eso es política, pero lo que hacen son impulsar prácticas sexuales entre el mismo sexo. ¿Y qué finalidad se encuentra cuando suceden este tipo de cosas? No hay natalidad, se reduce la población, no hay reproducción. Eso es parte de lo que es los colectivos. Que en realidad los grupos estos acá de muchos colores son utilizados, como decía antes, con fines políticos, pero sucede que esas minorías nunca saben este tipo de cosas. Lamentablemente son marionetas de un gran poder, con un trabajo muy fino. Hicieron y pusieron a estas personas en una posición en donde se cuestionan hasta si sus derechos deben ser catalogados de privilegios, por ejemplo, cuando ante la ley somos todos iguales, por ejemplo, ¿no? Ahora sí que uno se quiere autopercibir como quiere, tiene todo el derecho del mundo. El problema es que no se tienen que meter con los niños, con los menores. Y hay un gran problema, y el problema es que radica en el impulso que dieron en su momento algunos personajes desagradables de la historia, ¿no? Como fue en la década del 50, del 60, del 70, donde, por ejemplo, a través de muchos experimentos que fueron a escala mundial, crearon caos, crearon confusión. Entonces lo que hicieron fue generar un sentimiento de odio, rechazo hacia quien decide vivir su sexualidad como quiera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el inconveniente surge cuando esta ideología atraviesa todas las mentes de los más chiquitos, de los menores. De esos movimientos que se desparramaron por todo el mundo, que impulsan hasta los textos educativos, ¿no? Que llegan a todos los colegios, tanto sea públicos como privados, cualquiera de los dos, acá no hay distinciones. ¿Y las provincias qué hacen? Hacen acuerdos con organizaciones extranjeras, la mayoría son privadas, donde las palabras perspectivas de género, si se aplica en todas sus leyes, nos trae grandes beneficios financieros, como por ejemplo los puntos ESG. Esos son puntos a donde se computan este tipo de puntajes si ponen más cuestiones en multicolores y pueden acceder a préstamos más grandes, ¿no? Así funciona. Y funcionan
así funcionan las cosas en este mundo del revés, ¿no? Por otro lado, cabe destacar que esta crisis financiera, llamémosla, que se desató a escala mundial en el 2020, que nunca tuvo una subida, sino que fue a pique, así para abajo, para abajo, para abajo. Cada préstamo que se les daba a los países vienen con cláusulas o favores, como usted le quiera llamar, que se tienen que cumplir en nombre de la tan afamada Agenda 2030 o ODS y demás, que como dije antes al principio, está tatuada en cada página de cada gobierno. Y resaltando todos los ODS, todos los que tienen que desarrollar. Por supuesto, la parte de lo que es el Fondo Verde para el Clima, todo lo que es el Acuerdo de París, la huella de carbono, las vacas y sus flatulencias, y todo lo que es el control social, y cuánto vas a respirar, y si respiras mucho es un problema, y así y demás. Bueno, eso también está metido dentro de la educación. Ahora en Argentina, no sé, en otros países está la educación ambiental. Bien, tanto sea a nivel, esto está en educación, sea a nivel nacional, provincial, lo que se le ocurra. La agenda de gobernanza es mundial, así que va a ir para todos lados. Ellos quieren un solo gobierno, un solo pensamiento, un solo sistema financiero, una sola moneda, un solo Dios, una sola lista por supuesto, no una sola, la lista de las 169 metas y sus 17 objetivos. Bueno, que ningún político se tomó el esfuerzo de desglosar por casualidad, no, simplemente lo que hicieron fue obedecer. Igual que cualquier lacayo de turno, así funciona. Una agenda que está hecha y con marca registrada por el sionismo desde hace décadas, ¿no? Al parecer alguien dijo que leyó en las escrituras, creo que en la Biblia de Jerusalén, en el Génesis 15, me parece, si mal no recuerdo, que decía que Dios le daba la tierra a todos los judíos, simplemente ahí, porque estaba escrito. Bueno, yo como a mí no me ata absolutamente nada, no creo en la política, no soy de derecha ni de izquierda, mi única religión es ser buena persona, qué sé yo, capaz que a esta gente se le ocurrió hacer este tipo de cosas y dijo que estaba bueno, y bueno, de ahí se genera el famoso plan Andinia, ¿no? Que si lo buscan en otros lugares se va a encontrar que Argentina queda dividida en dos. En fin, qué sé yo. Así es. ¿Qué más le decía? Bueno, ellos que se van a apropiar de todo lo que se viene diciendo desde hace decenios, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras de la Biblia de Jerusalén. Pero quiero aclarar algo, que una cosa es el pueblo judío, la religión judía, y otra cosa es el judeo-sionismo. Eso es otra. Yo estoy hablando de judeo-sionismo, estoy hablando de los sionistas. No estoy hablando de la comunidad judía. Tengo muchos amigos que son judíos, son excelentes personas, como también hay muchos cristianos que son buenas personas y otros no, O sea, eso funciona de esa manera. Los sionistas, llamémosle así, estos encabezan todos los poderes más altos del poder mismo, por llamarlos, por ser redundante, ¿no? Y pareciera que es un juego de palabras, pero los hechos son como demasiado contundentes como para que alguien los pueda refutar. Seguramente habrá alguien que use el término conspiración. Digo yo. Es probable, ¿no? Porque es un atributo puesto como para desviar la atención de las masas, de la mayoría, ¿no? Y al escuchar esa palabra, entonces que dicen, no, hecho por tierra todo lo que están diciendo, porque no le voy a dar lugar a ninguna duda, ni cuestionamiento, ni lógica, ni nada por el estilo. O sea, estamos viviendo en un mundo lleno de llamadas conspiraciones, las cuales todas lamentablemente se hicieron realidad con el paso de la historia. Pero bueno, qué sé yo, me parece que los hechos son irrefutables. Lo que sí es para recalcar es que no es sano, no me acuerdo quién fue el que lo escribió, si alguien lo sabe me lo deja en los comentarios, por favor. Dicen que no es sano acostumbrarse a vivir en una sociedad
que esté completamente enferma. ¿Mm? Y usted dirá, ¿cómo con todo lo que está ahí atrás, cómo no se acuerda? No, pasa que hay tantas cosas que leo que ya llega a un punto que no, se me termina mezclando todo. Bueno, y desgraciadamente eso es lo que está sucediendo. O sea, hay una mayoría, una masa completamente adormecida por la propaganda, está cooptada por sectas de izquierda o de derecha, es lo mismo, y están mirando así, van, así contemplan, que algunos pocos saben que son financiados por los mismos a nivel mundial y no alcanzan a razonar nadie. Estos seres oscuros, como le dicen muchos, consiguieron generar muchas grietas en todos los sectores. Ya usted ya conocerá esa frase que ahora se usa, está muy de moda, es la disidencia controlada, como si tuviera un joystick, ¿no? Se tornó algo de todos los días. Y nadie logra ver al otro lado, ¿no? Construyeron muros invisibles pero muy altos, muy, muy altos. Y desgraciadamente los reyes del divide y reinarás, como es el sionismo, planificó cada paso de la historia. Creo que a veces pienso si no es el momento, ¿no?, de aplicar el razonamiento lógico en todos los ámbitos, entre familia, amigos, si es que quedó alguno, ¿no? Porque después del 2020, 2021 todos se fueron, ¿no? Ahí con las estampillas se generó una grieta bastante importante. Pero hacer un razonamiento lógico en lo que es política, educación, y así ir yendo hasta el estrato que nosotros pensemos que está bien, no sé. Quizás es el momento de ver de verdad, de verdad, sin sesgos políticos, de ninguna índole, ¿no? Hay veces que pienso si suena a una utopía, o si estoy soñando despierta, qué sé yo. A veces pienso que también estaría bueno si podíamos quitarnos esos velos que hay delante de los ojos. Porque cuando se hace eso, vemos que el sistema está diseñado para eso, ¿no? Para mantener a la población constantemente engañada y enfrentada, para beneficio de unos pocos. Mientras tanto, todas las generaciones van desapareciendo y no tienen una meta clara, están solos en el mundo, en un mundo que está lleno de incertidumbres, generaciones sin ánimo, sin motivación. Yo creo que ya llevamos 2 generaciones perdidas a causa del control que han ejercido sobre sus mentes. Los infectaron de ignorancia, de odio, de resentimiento, de egocentrismo, de aislamiento social, teniendo en cuenta, bueno, que el ser humano es por naturaleza un ser social. Bueno, esa ruptura creo que fue clave para que se vayan metiendo dentro de las mentes de ellos, de estos niños, y dejarlos con la única compañía que estaba permitida, ¿no?, en ese momento, y que sigue siendo permitida, que es la tecnología y las redes sociales, ¿no? Ese infierno. Se infiltraron tanto dentro de sus cabezas hasta hacerles creer que matar a una vida en el vientre materno es un acto de amor propio y no un crimen que disfrazan de ley. Les vendieron el relato que las mascotas demandan menos cuidados como un hijo. Entonces, ¿qué hicieron? Las adoptaron como tales. Les impusieron esta Agenda 2030 camuflada de beneficios, donde autopercibirse según su humor matutino, por ejemplo, es algo natural. Tiran por tierra todo lo que es irrefutable con respecto a lo biológico. Por supuesto que no. Y los adolescentes están bajo ese tipo de engaño, ¿no? Y también bajo esas mismas leyes impuestas, esta sociedad está obligada a aceptar esas autopercepciones. Incluso los padres, porque aún siendo menores, en Argentina, por ejemplo, hay... es más, ni siquiera pasaron por el Congreso, fueron votados por unanimidad. Pisotea por completo lo que es la patria potestad de los padres y a los que son niños y adolescentes, sin el consentimiento de los padres,
pueden tomar cualquier camino que sea de índole irreversible, tanto sea de un camino lleno de hormonas como un camino de mutilaciones de órganos sexuales sanos, y van a depender toda la vida de fármacos. Consiguieron, por ejemplo, que la reproducción se torne irrisoria, o sea, por ende, creo que el pilar fundamental de la sociedad y la familia se desmorona. Y los hogares de a poco dejan de existir para transformarse en paredes de cemento apilados unos sobre otros. Hay más edificios todo el tiempo, más chiquititos, mucho más chiquititos, porque hay que ser minimalista, hay que tener menos, hay que vivir como tal, como tal. Y así fueron haciendo su gran trabajo, ¿no? Creo que la vida pasó de ser real a ser virtual. Creo que no hay nada más antinatura que eso, ¿no? Y ese grupo de personas sin alma y con mucho poder sobre las naciones, porque desgraciadamente tienen todo el poder del mundo, sobre todas las naciones de todo el mundo, no es que estoy hablando de mi país, Argentina nada más, de todas las naciones de todo el mundo, son los que digitaron y consolidaron todo lo que pasó a lo largo de todos estos años. Es como el cuento de la rana, ¿no? Ese que quizás muchos de ustedes conozcan. No sé, pero si por si acaso se los recuerdo, si alguna vez no lo han escuchado, ¿no? A lo mejor le encuentran alguna similitud con lo viejo y lo actual, porque todo está conectado. Y el cuento es muy simple, dice, si colocamos a una rana en una olla y con agua hirviendo, la rana por instinto lo que va a hacer es saltar, por supuesto. Porque sabe, no es tonta y sabe que se va a quemar. Ahora, si ponemos a esa misma rana en esa misma olla, con un agua natural templadita, y le vamos subiendo el fuego, bueno, esa rana se va a ir acostumbrando al calor del agua. No se va a dar cuenta hasta que va a llegar un punto en donde el agua va a estar tan caliente, en punto de ebullición, que va a hervir a la rana. Y esta rana no va a saltar, porque ya normalizó ese proceso. Y después la rana, que ¿cómo termina? Muerta. Funciona de esa manera. Le cuento el cuento de la rana por si a lo mejor tiene alguna similitud o no lo conocía, pero creo que la mayoría sí. Bueno, de esta manera actúa el poder actual, ¿no? Y la mayoría de las veces de forma muy paulatina, muy, muy despacito, con mentiras, siempre camuflada de verdades y de bondades. Dios mío. Manipulan todo, manipulan los hechos, la historia. Para muchos quizás estas palabras les sonarán demasiado obvias, otros dirán, qué sé yo, no sé, yo ya lo sabía. Y lamentablemente la mayoría aún sigue completamente anestesiada. De lo contrario, si no hubiesen mínimamente cuestionado lo que fue el encierro del 2020, lo que fue la coacción para llevar a cabo el experimento a escala mundial más grande de la historia, que fue, usted ya sabe, ¿no? El cuento chino con sus estampillas y sus cambios en el ADN humano. Podemos nombrar a Pfizer, a Moderna, un montón más, porque AstraZeneca también la podemos nombrar, como no, abajo van a poner el cartelito seguramente, qué sé yo. Pero tal vez si no estuvieran todavía sumidos en ese letargo tan grande, a lo mejor verían que los muertos se cuentan a montones, como así también serían testigos despiertos de cómo se venden nuestros recursos naturales al mejor postor, cómo contaminan el aire, cómo deformaron y adoctrinaron a la educación, por ejemplo. Es una de las tantas cosas de las cuales se me ocurre, hasta que la convirtieron en centros de pornografía, donde convirtieron también, hicieron grandes cambios en lo que es en relación a la salud, donde ya nadie se la puede cuidar por sí mismo o como quiera, porque está atada a leyes que nadie votó. A nadie le preguntaron. Donde el dinero en efectivo va desapareciendo para poder
terminar de instaurar lo que es la moneda única digital global. Por eso el efectivo es tan importante, no hay que ser esclavos de esos, siempre efectivo en mano. Pero es difícil que la gente lo comprenda. Los anestesiaron tanto que los desastres que llaman naturales están dejando provincias en ruinas y se necesitan ciudades, crear ciudades, a lo que ellos llaman ciudades inteligentes, ¿no? Se van sumergiendo en el olvido de esos. Miren cómo mezclo, ¿no? Pero se me viene a la memoria de esos abuelos que murieron en el 2020 a causa de todos esos protocolos que hacían estallar a sus pulmones. A los niños con problemas cognitivos, debido a cognitivos, por supuesto, y a la parte de lo que es el desarrollo psicomotriz. Otros con retrasos madurativos, otros con fobias, con patologías, otros con asmas crónicos, otros con neumonías bacterianas y demás por el uso prolongado de lo que fueron los bozales o las mascarillas. O por haberles dicho que eran armas biológicas, ¿recuerda usted? Desde el 2021 creo que hasta la fecha todos hemos enterrado a algún familiar, algún amigo, un conocido, un vecino, a los niños, producto de esos inyectables. Hemos visto trastornos en todos los ciclos menstruales, abortos espontáneos, fallecimientos de bebés ya nacidos, también, no solo en el vientre materno. No sé si contarlo o no contarlo, ¿no? Pero yo sí en lo personal he visto bebés de tan solo 15 días moverse como si tuvieran 4 o 5 meses. O criaturas de 5 meses pararse y correr, por ejemplo. Responder a estímulos que no son normales a edades tan tempranas de desarrollo. He visto mucho, sinceramente. Yo no soy médico, no soy psicóloga, no soy bióloga, no soy periodista, soy madre. Nada más que madre. Nada más y nada menos que madre. He visto mucho y creo que el adormecimiento que hay es atroz. Los padres que pierden a sus hijos dentro de sus propios hogares, que pasan horas delante de las pantallas. Argentina tiene un promedio de entre 8 a 10 horas diarias en lo que es vistas en pantallas en niños y adolescentes. Están dentro de esa realidad virtual, el metaverso que le vendieron, ¿no? Están presos de un algoritmo. Se piensan que están socializando a través de un teclado. Estos son 2 textos predictivos de la IA, por supuesto. Y aunque no puedan comprender ni un relato, ni un párrafo, ni nada por el estilo, piensan que son libres y son más esclavos de lo que ellos se imaginan. Ni se imaginan que eso que tienen en las manos es como un shot de dopamina, ¿no? El scroll que hacen continuamente para poder ir mirando, porque ahí tienen 3 cosas, tienen luz, movimiento y... perdón, me olvidé de una. Bueno, no importa. Tienen demasiadas cantidades de dopamina que van liberando constantemente a través de la tecnología hasta que sea adictiva. Bueno, no por nada, si usted se pone a pensar, la tecnología está diseñada por el DARPA, ¿no? Esa es otra herramienta más de reducción poblacional, porque si pensaron que estos autores del nuevo orden mundial iban por un solo camino, es mentira. O sea, ellos saben, lo tienen muy claro, y que abarcan hasta los atajos que nosotros tenemos menos pensados. Son grandes grupos de poder que mantienen a la masa dentro de un bucle. Es un bucle de donde no se sale, a menos que se tenga conciencia y se ponga de manifiesto el bienestar del ser humano y de sus sucesores. No sabemos cómo va a continuar esto. Ellos van digitando los pasos, midiendo lo que acata la población y cuántos acuerdos pueden hacer con las naciones. Ellos van monitoreando si la agenda se implementa en tiempo y forma. Y si no es así, siguen con otra estrategia, porque por supuesto ellos tienen de todo, y es la de mantener a la población en un estado de alerta constante. Entonces van cambiando los planes para otras fechas que les parezcan a ellos más propicias, porque saben todo. Y mientras tanto, lo que yo pienso es que
valga la redundancia, es que no podemos darnos el lujo de no pensar. Así que por ende, creo que sería bueno que cuidemos de los niños y los adolescentes si no queremos lamentar en el futuro adultos rotos. Y para terminar, como reflexión propia, creo que si algo he aprendido en esta vida es a no verla de la vereda de enfrente, a no ver la vida de la vereda de enfrente. Los invito y los animo a hacer lo mismo. El costo es alto, aunque la paz de saber que se lucha a destajo por la verdad, eso redobla la apuesta y los animo a que nunca, nunca estemos silenciados.